nombrarnos, quisiera darles una especie de bienvenida y dejarles planteadas algunas preguntas a ustedes y a ustedes en nombre del Consejo Directivo del Llamamiento Argentino Judío. Preguntarnos primero qué estamos haciendo acá, que es una cosa que uno se pregunta cada vez que llega a algún lado, que se para en algún momento, se hace por lo menos dos preguntas. ¿Por qué estoy acá? ¿Y cómo llegué hasta acá? Que son las preguntas que uno se hace cotidianamente y que seguramente muchos de ustedes se estaban haciendo mientras veníamos para este lugar. En principio estamos acá porque alguien nos convocó, pero sobre todo estamos acá porque nos sentimos convocados por alguien, por algo, por una organización, por personas, por un tema, por el llamamiento, por el bicentenario. Y si uno tuviera que dar respuesta a estas preguntas, ¿por qué estoy acá? La primera respuesta sería seguramente porque tengo ganas. Estamos acá porque tenemos ganas, porque queremos estar con otros, pero queremos estar con otros en un sentido generoso, en un sentido solidario, porque tenemos algo para decir, aunque la palabra la tomen hoy otros y no seamos todos, pero seguramente también habrá un momento para el debate, porque tenemos la sensación de que tenemos algo para aprender, algo para construir, y porque algo de lo que acá está pasando, pero también algo de lo que está pasando fuera de acá, tiene algo que ver conmigo. Entonces, a estas dos preguntas, ¿cómo llegué hasta acá y por qué estoy acá? Seguramente le podríamos agregar otras dos, ¿para dónde estoy yendo y con quiénes seguiré caminando? Y si pudiéramos hacer el ejercicio de meter todo eso en un embudo, indudablemente por el lado chico del embudo saldría la idea de identidad, que en verdad es lo que tenemos ganas de conversar con Ricardo y con Rubén. Nobleza obliga, cuando el llamamiento era una suma de varios cafés y una gran cantidad de interrogantes, Ricardo fue uno de los primeros apoyos que tuvimos, una de las primeras firmas que recibimos, así que es la oportunidad de agradecer esa confianza, pero también la oportunidad de darnos cuenta que aunque andamos por distintos caminos tenemos puntos de encuentro, y agradecerle también la presencia de hoy aquí, agradecerle a Rubén que nos está conociendo y que esperemos que después de habernos conocido pueda decir que somos buena gente, que pensamos bien y que nos va a seguir acompañando. Espero que sí, no sé. Me permito un pequeño agradecimiento en términos de minutos, de segundos, pero con la grandeza que esto tiene, a los organizadores de esta actividad, a todos ustedes, a ellos dos que vienen. Y es interesante que todas las actividades que promovemos desde el llamamiento tienen algo en común. Algo en común quiere decir que discuten la cuestión de la representatividad, nos sentimos representantes de algo, nos sentimos representados por algo y también no nos sentimos representados por aquellas instituciones de las cuales nos hemos desprendido públicamente, y eso está en la base de nuestra convocatoria a conformar el llamamiento. Nos sentimos convocados por la horizontalidad, por la toma de decisiones en forma compartida, y así fuimos construyendo el llamamiento con las asambleas, con los debates, con las comisiones de trabajo, pero estamos además en un año en el que esperábamos que se pudieran discutir otras cosas en relación al bicentenario, no por el bicentenario, no por la efemérides en sí, sino por todo lo que tiene que ver en el sentido de pensar en la emancipación, pensar en términos de autoridad emancipatoria, pensar en términos de patria, de nación, y nosotros como judíos argentinos en ese concierto. Pero de todo esto seguramente van a hablar ellos, así que hasta aquí el saludo del Consejo Directivo del Llamamiento, y a partir de ahora Mónica Rosenfeld, prosecretaria del Llamamiento, queda en la conducción de la actividad. Gracias para todos.
deciros a todos, ¿no? Creo que todos nos conocemos. La idea es que en el marco de esta idea de la emancipación y de la primera charla que tenemos del ciclo de las charlas del llamamiento, elegimos arbitrariamente, pero no tanto, los temas de identidad. Y sobre eso se van a referir ambos dos. No tengo que presentarlos. Ricardo fue funcionario, filósofo, doctor en filosofía, ¿cierto? Docente universitario de sociales, lo mismo Rubén. No hace mucho, no hace falta demasiada presentación, se autopresenta. Quiero agradecer mucho, en primer lugar, esta invitación. La verdad que cuando surgió lo del llamamiento, yo experimenté una alegría muy grande, porque sentía realmente a toda la comunidad argentino-judía, la sentía representada por organismos, digamos que lo sentía no solamente con los que podía coincidir, sino que lo sentía realmente con aquellos que están en la vereda de enfrente de un proyecto nacional y popular. De manera que esto me agradó muchísimo. Pero puedo decirles también que me siento muy nervioso. Muchas mujeres. No, las mujeres no me ponen nervioso. Porque aunque parezca mentira, de hecho estos encuentros no se producen frecuentemente y siempre hay preconceptos. Todos estamos habitados por preconceptos, digamos, y la única manera de superar los preconceptos es el cara a cara. No hay otra manera. Es decir, solamente cuando realmente nos encontramos es cuando los preconceptos ceden. Bien, y aquí el tema fundamental es el de la identidad. A mí yo me fijé en el título del grupo que se ha formado y quería saber si primero habían puesto lo de judío o lo de argentino. Y vi con inmensa satisfacción que pusieron lo de argentino y luego lo de judío. Realmente creo que eso es ideológico, no es simplemente pues si algo está antes o algo está después. Yo creo que aquí trabajamos por una identidad argentina y somos muchas identidades, digamos, que estamos confluyendo en la identidad argentina. Y en la identidad argentina es aquello que realmente nos une, ¿no es cierto? Pero esa identidad hay que enriquecerla enormemente y por eso están las otras identidades, ¿no es cierto? Pero si ponemos primero esas otras identidades, realmente no vamos a conformar el sujeto argentino que tenemos que conformarnos. Y en este sentido yo creo que esto es un hallazgo, no es un hallazgo, es una toma de posición que me parece fundamental. Así lo he tomado yo y esto me ha alegrado enormemente. Porque tenemos que decir también, a ver, aquí sí, hay jóvenes, pero también hay, me siento representado también por muchos otros, muchas otras, ¿no es cierto? Y todos venimos de determinada, hemos ido construyendo nuestra subjetividad, la hemos ido construyendo desde nuestra pertenencia, desde distintas tradiciones culturales, religiosas, ateas, etcétera, ¿no es cierto? Y producir el encuentro realmente no es una cosa tan fácil que se hace de un día para el otro, ¿no es cierto? Entonces, digamos, estos encuentros son fundamentales, ¿no es cierto? Y son enriquecedores, sobre todo en una etapa que estamos viviendo, una etapa realmente de mucha angustia, de mucha opresión, de mucho desaliento, una etapa en la que tenemos que encontrarnos realmente, encontrarnos de abajo para arriba. Es decir, escuché con mucha satisfacción que se habló de asambleas, de debates. Yo creo que esa es la manera de construir desde abajo hacia arriba, encontrarnos, discutiendo, debatiendo, etcétera, ¿no? Esa es la manera.
Yo estaba pensando realmente para dónde voy a disparar, y tengo en mis manos un texto de una compañera, muy compañera, una compañera argentino-judía, o sea, argentina, ¿no es cierto?, que es Silvana Rabinovich, ¿no es cierto?, que tiene una serie de textos sumamente importantes, una compañera muy comprometida, realmente, que tiene como título La Biblia y el drone, sobre usos y abusos de las figuras bíblicas. Y aquí me siento muy hermanado en las raíces, es decir, las figuras bíblicas para mí son fundamentales, forman parte también de la manera como yo he ido construyendo mi subjetividad. Y acá hay sobre todo un capítulo donde Silvana trabaja el tema de la fraternidad y la identidad, de la fraternidad y la enemistad, y la trabaja con determinadas figuras bíblicas muy conocidas, dejando de lado lo de Caín y Abel, ya demasiado trillado. Trabaja la figura de Esaú y Jacob, la figura de Isaac y Ismael, y también la figura de José y sus hermanos. Pero son sobre todo dos figuras sobre las que trabaja, o dos binomios, digamos así, la de Esaú y Jacob y la de Isaac e Ismael. Y quiero leer algunos textos porque son muy significativos sobre la manera de construir la identidad. Me pregunto, dice Silvana, por la ejemplaridad de las madres y esposas de Sara y Rebeca. ¿Son acaso prototipos de los caminos sinuosos de la realpolitik, que al dejar de lado la ética en aras de intereses políticos, termina por entender la política como la continuación de la guerra por otros medios? Porque estas dos madres hacen trampas en favor del hijo preferido, es decir, Sara en favor de Isaac, en contra de Ismael, y Rebeca en favor de Jacob, en contra de Esaú. En aquellos días, dice, en el relato del Génesis, no hay razones para inferir la brutalidad del hijo favorito del padre, ni su abuso sobre el preferido de la madre. Más bien se trata de lo contrario. La narración detalla la astucia cruel de los que carecen de fuerza física. Más adelante continúa. Trata aquí de la relación entre el pueblo palestino y el Estado de Israel, precisamente, y utiliza esas figuras bíblicas para analizar esa relación que se da entre el pueblo palestino y el Estado de Israel. En su discurso ante la ONU, el 23 de septiembre del 2011, a propósito de la solicitud de Palestina para ser reconocida en tanto Estado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio muestras de la performatividad que puede alcanzar la evocación del nombre bíblico. Al nombrar al patriarca, el recinto de la ONU se inundó de la savia más ponzoñosa de la fraternidad. Presidente Abbas, dijo Netanyahu, le extiendo mi mano, la mano de Israel en paz. Confío en que al estrecharla, ambos somos hijos de Abraham. Mi pueblo lo llama Abraham, el suyo lo llama Ibrahim. Compartimos al mismo patriarca, habitamos la misma tierra, nuestros destinos están entrelazados. Y aquí continúa Silvana. El lazo amenaza con ahogar a los dos. Y sin embargo, para coincidir, vale la pena prestar la atención al filósofo que propone repensar la problemática política que encierra la fraternidad. Se está refiriendo a Levinas. Levinas dice que el problema de la fraternidad puede resolverse por el fratricidio, Caín y Abel, o luchando por el derecho de la primogenitura, Jacob y Esaú. Entonces,
Los hermanos se separan, olvidan la fraternidad para volverse extranjeros, es decir, para fundar naciones que cumplirán el asesinato más tarde, que harán la guerra entre ellas o se entenderán en una organización internacional. Y a pesar de esto, escribía en sus borradores el filósofo, es posible pensar de otra manera. El problema consiste en crear una sociedad de hermanos, no elevar la socialidad a la fraternidad, sino la fraternidad a la sociedad. Crear una sociedad a partir de la fraternidad. En este caso, aclaremos, no se trata de la fraternidad como un valor abstracto o un mero deseo. No es por identidad, sino por la diferencia que hace a cada uno único, que es posible convivir como hermanos. Y aquí entra entonces el tema de la identidad y de la diferencia. No hay identidad sin diferencia. No hay diferencia sin identidad. La identidad es un sustantivo, no existe la identidad. El problema es que nosotros tenemos necesidad de trabajar con sustantivo porque tenemos la necesidad de frenar el proceso dialéctico del sujeto. Es decir, el sujeto, que de esto también ya utilizo un sustantivo, al decir sujeto estoy hablando como si el sujeto fuese un objeto, como si fuese una cosa, y de hecho no existe el sujeto, existe el sujetualizarse, existe el proceso de sujetualización. El sujeto es proceso, por eso es historia, y la historia también es un sustantivo, la historia es el historizarse. Por eso es que para que en el historizarse del sujeto o en el sujetualizarse, para que tenga identidad, naturalmente tiene que tener memoria. Y la memoria también es un sustantivo, es el memorizarse. Y en ese memorizarse tiene que relatarse. Lo propio del sujeto es el relato, es decir, es el relatarse. Nosotros hemos escuchado siempre que el kirchnerismo tenía un relato. Al decir que tiene un relato quiere decir que es falso. Es que si no se relataba, a sí mismo no existía. Ahora existe otro relato, otra manera de relatarse. La manera de relatarse es la manera de identificarse. Pero el identificarse a su vez es diferenciarse. Y el diferenciarse no es que simplemente exista el otro como diferente. Es que yo, cuando me identifico, me diferencio. El momento del diferenciarse es un momento dialéctico del mismo identificarse. Es decir, y en este diferenciarme es como a su vez me identifico y por lo tanto también encuentro la identidad de los otros. En la misma diferencia encuentro la identidad. Es decir, es un proceso en el cual existe, por lo tanto, este momento de diferenciarse y el momento de identificarse. Pero no es que exista una identidad, no existe el judío. Existe ese momento de hacerse judío, ¿no es cierto? Que el momento de hacerse judío es el momento de realizarse como judío. Ahora, en la Argentina no hay manera de ser judío si no es ser argentino. Pero tampoco hay manera de ser argentino para el judío sin ser judío. Es decir, no se trata de que se elimine eso para que construir la identidad como argentino, sino todo lo contrario, porque ese momento de identidad del argentino exige esa otra, la diferenciación como judío. Estoy diciendo esto porque estamos hablando de esta cultura. Si no podríamos hablar de otra cultura, podríamos hablar de mi cultura, ¿no es cierto? Para ser cristiano tengo que ser argentino realmente, y el ser argentino voy a ser mejor argentino si soy realmente un mejor cristiano y puedo a su vez construir esa subjetividad argentina si puedo aportar realmente la subjetividad cristiana a su vez. Y aquí me encuentro con algo muy semejante a lo que pasa al judío, que tiene que identificarse y por lo tanto diferenciarse y construir su identidad argentina, con el cristiano, que también tiene que identificarse como cristiano y a su vez para construirse como argentino. Que en ambos procesos nos encontramos
con los dirigentes de las instituciones que nos representan, ¿no es cierto?, con los cuales no nos podemos identificar, con los que no podemos estar de acuerdo y que rechazamos. Es decir, estoy hablando de la DAIA y de la AMIA por un lado, y estoy hablando de toda la jerarquía de la Iglesia Católica por el otro lado. Yo creo que aquí son procesos semejantes, hay analogía, ¿no es cierto? Y por eso es que celebro realmente que hayamos comenzado hablando de asambleas, hayamos comenzado hablando de debates, digamos, porque es la manera como realmente podemos construirnos como sujetos y podemos a su vez aportar en la construcción del gran sujeto, ¿no es cierto?, o del gran sujeto que debe ser el sujeto argentino, que a su vez debe ser el sujeto latinoamericano. Porque aquí tenemos que avanzar realmente. Y nos encontramos en un momento realmente en que la identidad o el proceso de identificación de la latinoamericanidad se encuentra cuestionada, no cuestionada solo conceptualmente, idealmente, sino cuestionada prácticamente. Es decir, hay una destrucción en este momento que se está produciendo de la construcción de la subjetualidad, tanto argentina como latinoamericana. Por lo tanto, es el momento en que nosotros debemos repensar esto y ver cómo vamos construyendo esto, teniendo en cuenta el proceso de identidad como momento dialéctico a su vez con el proceso de diferenciación. Vuelvo a repetir entonces lo que había leído de Silvana: crear una sociedad a partir de la fraternidad. En este caso, aclaremos, no se trata de la fraternidad como un valor abstracto o un mero deseo. No es por la identidad, sino por la diferencia que hace a cada uno único, que es posible convivir como hermanos, no poniendo el acento en los derechos del mismo, sino del otro. Poniendo el acento en los derechos del otro. Aquí está plenamente Levinas, ¿no? Es decir, ¿qué significa ser prójimo? Ser prójimo significa hacerse cargo del otro, hacerse cargo del otro. Pero esto, a ver, yo tengo un problema con Levinas aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto visto desde Latinoamérica, ¿cierto? Hay que verlo en dos niveles distintos. Realmente estoy completamente de acuerdo, ¿no es cierto?, en hacerse cargo del otro desde los sectores populares, desde el oprimido, pero tengo que tener en cuenta que en este hacerme cargo del otro, tengo que hacerme cargo también que hay otro que se opone completamente, ¿no es cierto?, y que son sujetos terribles, ¿no es cierto?, y por lo tanto ahí no puedo ser prójimo. Es ahí donde me encuentro realmente enfrentado, ¿no es cierto? Entonces, que en la construcción de la identidad a su vez significa este momento de confrontación, ¿no es cierto? No se puede rehuir este momento de confrontación, sino que hay que enfrentarlo, y no se puede enfrentarlo si no es haciéndose cargo del otro desde abajo, es decir, si no es construyendo subjetividad colectiva. Es decir, y aquí pasamos entonces a la concepción del sujeto como colectivo. El sujeto, tanto individualmente, cada uno de nosotros es un proceso de subjetualización, pero a su vez la colectividad como colectividad, si quiere conformarse como sujeto, tiene que construirse como sujeto. Tiene que construirse como sujeto, es decir, tiene que tener objetivos, tiene que tener decisiones comunes. De esa manera se construye el sujeto colectivo. El problema radica en la irrupción de un vocablo del campo semántico de lo familiar al discurso político. Cuando Robespierre en 1790 pronunció fraternidad junto a libertad e igualdad a fin de incluir a los pobres, considerados aún hoy la canalla, en su condición de ciudadanos, abría la puerta a una gran cantidad de problemas que provenían de la Edad Media. Es decir, famuli eran los esclavos, los siervos, todos aquellos que dependían del pater familias. El acento estaba puesto en la relación de subordinación, la dominación del señor y la dependencia de la familia. En este sentido, el término fraternidad
sigue traicionando los discursos bien intencionados. Como bien apunta Antoni Domenech, la metáfora familiar y sus relaciones de sujeción asedian todo el proceso. Claro, en este sentido, la composición familiar, la sujeción que significa asediarían todo el proceso, ¿no? Y si emanciparse de la tutela paterna lleva a hermanarse a fin de encontrarse parejos en el seno de la patria y en ella librarse de la dominación de otro, este autor trata de rescatar la tradición socialista, por ejemplo, la de la Segunda República Francesa, que en 1848 planteó el ideario revolucionario fraternal. Sin utilizar el término, el planteamiento dialógico de Martin Buber a lo largo de toda su vida se inscribe en esa concepción socialista de la política, con la palabra que, con la palabra profética, en el sentido de su exigencia incansable de justicia, pone el acento en la responsabilidad por el otro. El profeta no se presenta nunca como figura paternal y fraterna, siempre extraño, aunque conocido, incómodo. Es aquel que viene a decir la palabra inaudita de una verdad generalmente insoportable de escuchar. Aquí aparece toda una línea, todo un gran proyecto del pueblo hebreo que se encuentra en los grandes profetas. Esta es una de los cuestionamientos que yo me hacía, que lo dialogué a veces con mis compañeros alumnos argentinos judíos de la universidad, que yo sentía que en la cultura judía me refiero a la cultura judía sobre todo argentina, pero también en general, no encontraba, tal vez también por mi ignorancia, no encontraba que se trabajase la línea profética como nosotros en el cristianismo sí la habíamos trabajado, y a partir de ahí, en gran parte por influencia de esta línea profética, surge lo que se denominó después teología de la liberación, es decir, recuperar precisamente una tradición fundamental de nuestras culturas, una tradición de liberación en contra de la dominación. Me da la impresión, si bien hay autores que retoman lo profético, me da la impresión que hay una deficiencia en este sentido de recuperación de lo profético. Para mí es una de las grandes líneas de liberación de la humanidad, es decir, uno de los aportes fundamentales. Para mí el tema de la Biblia, que es un tema central, es que es un texto donde figuran, creo, la cantidad de proyectos posibles de una sociedad. Yo ahí encuentro los proyectos de la monarquía, los proyectos del profetismo, de los profetas, los proyectos del sacerdocio, los proyectos apocalípticos que son semejantes a los proyectos proféticos pero en otro contexto, y a su vez los proyectos que yo diría clase mediero. Están todos esos proyectos. Entonces, yo creo que en nuestra cultura, tanto en la cultura judía como en la cultura cristiana, que siempre nos alimentamos a su vez de estos textos básicos, ¿no es cierto? Es fundamental recuperar precisamente esa línea de liberación, esos proyectos de liberación que alimentan, que sirven para alimentarnos realmente en la construcción de nuestras identidades y en nuestras luchas de liberación. Así que sería muy interesante tener iba a decir debates, pero más que debates, primero reflexiones, después debates, si quiere, precisamente sobre textos proféticos. Porque los textos proféticos nos llevan directamente a los problemas que nosotros tenemos. Son realmente proyectos populares. Allá era sobre todo la clase campesina en contra de los terratenientes, en contra de las monarquías, etcétera, ¿no es cierto? Proyectos sumamente importantes, sumamente profundos, que servirían para alimentarnos realmente culturalmente, para enriquecernos como sujetos. Bueno, termino esto. Estamos en un momento nosotros en que tenemos necesidad de encontrarnos,
de no aislarnos, de pensar juntos, de debatir juntos, de construir juntos. Por eso, el método asambleario me parece el más conveniente. La asamblea, no como institución, sino como método, como metodología de trabajo, como metodología de discusión, me parece fundamental, ¿no es cierto?, sobre todo en este momento en que nos encontramos, ¿no es cierto?, en un momento en que nos sentimos en cierta forma aplastados, ¿no es cierto?, pero no tenemos que sentirnos de ninguna manera derrotados. Que haya alguna derrota, esto sí es cierto, pero no tenemos que sentirnos derrotados, sino todo lo contrario. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer estar acá esta noche con ustedes, compartir la mesa con Rubén, quizás uno de los pensadores, filósofos argentinos que más profundamente ha leído la tradición del idealismo alemán y particularmente la de Hegel, y que ha sabido cruzar su formación académica, su erudición, con un compromiso social extremadamente significativo y que le da valor también a su propia escritura, a su enseñanza. Me consta un profesor muy querido por sus estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales, y la verdad que me parece muy interesante poder generar las condiciones para un diálogo, para despejar a veces equívocos, prejuicios, desconocimientos producto de que caminamos en paralelo, ¿no? Y que haya un espacio como el que se ha creado y que hoy nos tiene reunidos. Yo la verdad que tengo una perplejidad, ¿no?, distinta a la de Rubén. Mi perplejidad es mi propia condición identitaria. Soy alguien que proviene sin ninguna duda de ese mundo que por comodidad llamamos la Argentina, que también me produce perplejidad, y que junto con ese mundo que me vio nacer, que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con el barrio, que tiene que ver con los ideales, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con los hijos, que tiene que ver con las lecturas, que tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Cuando uno dice la patria, que era una palabra que, al menos cuando yo era adolescente o joven, allí en los años finales de los 60, 70, yo sentía que la palabra patria era una palabra esquiva, complicada, un tanto deformada por un nacionalismo que en general se vestía de verde oliva, y sin embargo cuando hoy pienso la palabra patria, la pienso en términos de amistad, en términos de afectos, en términos de niñez. Me gusta pensar que la patria es la infancia, y que la infancia es el lugar donde se constituye de algún modo algo así como una identidad en fuga. Y cuando digo lo judío, digo, y en un espacio como este, ¿no?, donde hay gente que ha transitado diversas experiencias de lo judeo argentino, de lo argentino judeo, en sus diversidades culturales, institucionales, políticas, en algunos casos religiosas. Uno dice lo judío, ¿y de qué está hablando? Está hablando de un judío observante, está hablando de Dios, está hablando del texto bíblico. Yo no estoy tan seguro de que no haya una relación con lo profético. Creo que hay tradiciones del pensamiento judío del siglo XX que piensan lo profético desde la tradición mesiánica, que a su vez son dos tradiciones que son parte de la misma trama. Pero cuando decimos lo judío, la calle judía, que ya se ha desarmado, ya no es la de mis abuelos, ya no es siquiera la de mi infancia, la calle judía donde se cruzaba el anarquista, el socialista, el bundista, el ortodoxo, donde lo judío tenía que ver con lenguas, con el yiddish, con los restos de ladino que le quedaban a la comunidad sefaradí, con las disputas entre aquellos que se sentían vinculados con una visión religiosa del mundo, con aquellos que creían que había que refundar la patria judía en Israel, por más que al mismo tiempo se podían sentir muy argentinos,
y que militaban en el sionismo de izquierda, pero también estaban aquellos otros que militaban en las diversas vertientes y variantes del sionismo revisionista. Lo judío es una fuga casi a lo Bach, digamos, es una trama muy difícil de definir. Mi abuelo, cuando yo trato de dar cuenta de mi propia condición, de mi núcleo más íntimo, inmediatamente viene la imagen de mi abuelo. Mi abuelo era un judío galiciano, de la tierra de Joseph Roth, un hombre que vivía entre fronteras. Su casa quedaba en un lugar estratégico, de un lado el imperio zarista, que era el imperio del mal, y del otro lado el imperio austrohúngaro, donde tenían condiciones un poco más fáciles. Por esas cosas del destino había caído del lado del imperio austrohúngaro, entonces tenía una vida un poquito más tranquila que la de sus parientes, que estando del otro lado de la frontera sufrían los pogromos, o algo tan grave como los pogromos, que era el servicio militar de 8, 9, 10, 12 años, a los que eran sometidos no solo los judíos, sino los campesinos rusos, por supuesto, y de las diversas nacionalidades. Mi abuelo era un hombre de lenguas, pero no era un erudito, no estudió en la universidad, a duras penas tuvo una formación de escuela primaria y un poco de escuela secundaria, pero sí era un hombre como los judíos de un shtetl, que son las aldeas de ese mundo de Europa Oriental, que su lugar de formación era el shil, la sinagoga, la casa de estudios. Por lo tanto leía sus textos en hebreo, la lengua de los afectos, la lengua de su pueblo, la lengua en la que se podían decir todas las cosas que pasaban en la vida, en la casa, la lengua del cotilleo, la lengua de los retruécanos, la lengua del enojo, la lengua del amor. Era el yiddish, que se la transmitió a sus hijos y que de alguna manera llegó ya distanciado a la generación de sus nietos. Pero mi abuelo se fue de esa tierra a la que nunca terminó de, yo no sé si la palabra sería de amar, porque los judíos vivieron 9 siglos en Polonia, y sin embargo hubo una extranjeridad, una sensación de distancia que nunca pudo ser completada. Por supuesto que hablaba la lengua polaca, también hablaba la lengua rusa, también, porque el yiddish es un alemán bajo medieval con agregados de lenguas eslavas y por supuesto palabras y grafía hebrea, entendía perfectamente el alemán. Como vino a la Argentina, hizo del castellano su lengua, una lengua que la llegó a hablar a la perfección. Uno de los orgullos de mi abuelo era que conocía cada calle de la ciudad de Buenos Aires. Para él era como una especie de arraigo profundo. Vivió gran parte de su vida, llegó primero a Floresta, después a la Paternal. La casa de mi infancia, en términos de mis abuelos, es en Boyacá y Gaona. Pero mi abuelo, a su vez, su hermana mayor se fue a vivir a los Estados Unidos porque una tía que había emigrado a Estados Unidos la llevó allá, y allá se convirtió junto con su marido en fundadora del ala judía del Partido Comunista e íntimos amigos de John Reed. Es decir, participaron activamente de ese tumulto extraordinario que fue la transformación del mesianismo religioso judío en un mesianismo revolucionario. Todos judíos laicos, no mi abuelo paterno, sobre todo en sus últimos años, y para mí es una escena conmovedora. Rezaba por las mañanas, se ponía los tefilín, iba allí, acompañarlo un día de Yom Kippur era algo extraordinario. Lo hice también con mi padre. Yo provengo de una formación materialista, atea, y sin embargo tengo una relación, creo que profunda, con los textos religiosos, porque algunos de los pensadores que he amado profundamente de la tradición de los pensadores judeo-europeos, como Martin Buber, Walter Benjamin, Gershon Scholem, Franz Kafka, el propio Levinas, todos ellos trajinaron, caminaron, se metieron en el mundo de las escrituras, el libro como patria. Siempre pensé y estuve convencido, y lo sigo estando, que si hay algo que le permitió a los judíos sobrevivir después de la destrucción del templo, después de la dispersión, sobrevivir en el exilio, es haber transformado a un libro en una patria. Y si el libro es la patria, no hay libro que pueda cerrarse sobre una sola interpretación, sobre una sola lectura. Un libro requiere siempre que el que lo vuelve a leer lo interprete según su propia
mirada, sus propias necesidades, de acuerdo a su propia experiencia generacional. Si un libro es la patria no tiene frontera finalmente, porque el libro es infinito. Es como si dijéramos la biblioteca de Borges, y más si pensamos en un texto como la Biblia o en otro texto clave de los judíos, que es el Talmud, un texto inacabado, un texto que surge de la tradición oral, que durante 6 siglos los maestros, los sabios, los doctores de la ley van discutiéndolo, van construyéndolo, que se termina de escribir en el exilio, en Babilonia, porque está el Talmud de Babilonia y el Talmud de Palestina, que cruza el arameo con el hebreo, que después se encuentra con el griego, porque sin la cultura griega, sin el helenismo, los judíos no hubiera sido los judíos. La mezcla desde el comienzo, una forma de construir sentido que cruzaba lenguas. El gran filósofo de la tradición judía, Filón de Alejandría, escribía en griego. Saulo de Tarso, Pablo, el gran constructor del cristianismo, el apóstol de los paganos, por supuesto que provenía de una tradición judía, farisea, y al mismo tiempo era un hombre de la cultura griega. Es decir, lo judío es lo hebreo, lo griego, y también después, por supuesto, el latín. Pienso, por ejemplo, en Maimónides en Córdoba, ciudad de 3 culturas, que tuvo una biblioteca, algunos dicen tan importante como la de Alejandría, que fue contemporáneo un poco menor a ese gran filósofo herético de la tradición árabe que fue Averroes, un extraordinario lector de Aristóteles que lo leyó casi en clave materialista. A su vez, Maimónides y Averroes estaban en contacto con esa escuela de traductores que fue la escuela de Toledo, donde se tradujo gran parte de la tradición griega, se la rescató del olvido que la Europa occidental y cristiana había generado durante los siglos de la Alta Edad Media, y esos textos traducidos por traductores judíos, cristianos, árabes, llegaron, por ejemplo, entre otros, a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino no hablaba griego, conoció a Aristóteles en una lengua prestada, en latín, y a su vez leyó a Aristóteles teniendo como guía la guía de perplejos de Maimónides, que a su vez leyó a Aristóteles influido por los árabes. Idiotez del nacionalismo, idiotez de identidades sustanciales, esencialistas, cerradas sobre sí misma. Lo mejor de una identidad, como decía, me parece, Rubén, es esa identidad que se construye no como una suerte de cristalización, sino que está en fuga, en movimiento, que se despliega, que absorbe, que tiene la diferencia en su interior. Entonces nosotros somos herederos de todo eso también. Somos herederos de la entrada a la modernidad, a la secularización. Ocupamos un lugar que ha resultado escandaloso para la tradición de Occidente. Occidente quemó sistemáticamente el Talmud. El Talmud fue quemado de tal manera que si juntáramos todos los Talmud quemados a lo largo de la historia, yo diría desde la Baja Edad Media hasta el nazismo, casi llegaríamos a la Luna, el libro más quemado de la historia. Un libro imposible, porque es un libro democrático el Talmud. Es un libro donde todos discuten entre sí, donde nadie tiene la verdad en el fondo. Incluso aquel que gana la discusión, el que gana la discusión, la gana si es capaz de absorber la proposición del otro. Y tiene algo también fenomenal, que cuando uno abre una página del Talmud, es como si se mezclaran todos los tiempos y todas las generaciones. Entonces, si esto es así, si es tan difícil de definir lo judío, Sartre decía que el que define la identidad judía es el antisemita, ¿no? ¿no? La mirada del otro, de ese otro que te mira con saña asesina, ¿no? Como ciertas miradas que hoy vemos en las calles de Buenos Aires. Pero digo, esto también es así, porque el judío ocupó un lugar equívoco, complejo, difícil, diaspórico, en exilio, estando y al mismo tiempo yéndose. Vivió como propias lenguas a las que le confirió su riqueza, porque tanto el ladino o el yiddish o el árabe que hablaron los judíos de cada uno de estos territorios tuvo sus peculiaridades, sus riquezas literarias,
Están allí todavía como testimonio esos poemas maravillosos de Juan Gelman, escritos en ladino, pese a que Gelman venía de la tradición askenazí, donde muestra de qué manera había una apropiación de la lengua. Los judíos de origen español, que fueron a parar, por ejemplo, a Bulgaria, la tierra de Elías Canetti, tenían como tesoro preciado la lengua, ¿no? Por eso el tomo 1 de las memorias maravillosas de Canetti se llama La lengua absuelta, porque la lengua de su familia era el ladino, la lengua con la que hablaba con los chicos y con las personas era el búlgaro, y la lengua secreta del amor de los padres era el alemán. Los judíos se armó así. Yo lo recuerdo a mis abuelos, tengo la imagen ahí, ¿no? Y aparte me produce casi un viaje nostálgico hablar de estas cosas. En su casa de Boyacá y Gaona, en su habitación, leyendo Die Zeit, o Die Presse, el suplemento donde venía como en forma de folleto las novelas de Valéry Singer. Leer a Valéry Singer es una experiencia maravillosa, la familia Mosca, Joya, meterse en ese mundo incluso de los judíos europeos donde estaba el espinociano, que era el execrado, el ateo, pero también estaba el arribista, el piadoso, el mundo jasídico que pudimos descubrir a través de esa obra magnífica que son los cuentos jasídicos de Martin Buber, o el mesianismo judío, o la cábala judía que yo pude descubrir a través de un pensador extraordinario como Gershon Scholem, o la relación entre revolución y mesianismo a través de la figura de Emma Goldman o de Walter Benjamin, anarquistas, socialistas, comunistas. ¿Cómo no pensar que los judíos fue tocado por el reclamo de igualdad, el reclamo de la libertad? El 80% del comité central del partido bolchevique que toma el poder en octubre, de sus miembros, eran de origen judío. Esto es algo conmovedor también. La importancia que ha tenido en la construcción de las grandes tradiciones de las izquierdas. Lo judío metamorfoseado, secularizado, cuando se entra violentamente a partir del siglo XIX a ese mundo que es el mundo de la modernidad, de la burguesía, del capitalismo, de las injusticias, de la explotación, la sed de justicia. Y vayamos a la Argentina. Todavía hasta mi generación, por supuesto, había una relación directa de ida y vuelta, un flujo que era espontáneo entre un joven que se formaba dentro de una tradición más o menos comunitaria y su relación inmediata con el compromiso político, con ese gran mito que todavía atraviesa a mi generación, que fue el mito de la revolución, de los desaparecidos judíos en la Argentina en relación a su pertenencia demográfica como comunidad, son 10-1. La cantidad de jóvenes de origen judío desaparecidos en la Argentina muestran también el profundo compromiso de todo el mundo que viene de lejos, que viene de muy lejos, de esa calle judía extremadamente amigarrada, diversa, intensa, compleja, que hacía que el día de Yom Kippur fuera un día sagrado incluso para los ateos. Recuerdo un texto tremendo de Isaac Deutscher. Isaac Deutscher fue el gran biógrafo de Trotsky, una biografía monumental en 3 tomos sobre Trotsky. Isaac Deutscher, que había nacido en una casa ultra religiosa, ustedes cuando saben a qué me refiero, ultra religiosa, es decir, más religioso que hasta una corriente de una ortodoxia, ¿no? Un jardín, un jasídico radical. Y a los 12-13 años, Isaac Deutscher era una especie de milagro de erudición talmúdica. Estaba destinado a ser un sabio del Talmud. Su padre, por supuesto, era un judío observante que tenía una paradoja, que era un judío observante religioso, pero tenía una imprenta y una casa editorial. Entonces Isaac Deutscher, junto con las lecturas religiosas, talmúdicas, también leía la gran literatura alemana. Y los obreros de la imprenta del padre, que eran socialistas, fundistas, etcétera, anarquistas, bueno, influyeron sobre Isaac Deutscher. Y él cuenta que un día, cuando él ya estaba atravesado por las dudas, porque lo más rico de todo de la literatura era de Singer también, y también la de Sholem Aleichem, la pregunta, la inquietud, la pregunta y los judíos van de la mano, no están siempre juntas, siempre hay una pregunta.
Yo recuerdo cuando mi papá nos recibía, en realidad siempre nos recibía con una pregunta, que a su vez era un beso gigantesco que nos llenaba, con sus pechos inmensos que nos abrazaba, y era la pregunta también, ¿no? En el ISI la pregunta tiene una consistencia extraordinaria. Pero Isaac Deutscher, que se estaba preguntando, que comenzaba a retirarse de su religiosidad, dice que un día uno de sus compañeros del taller del padre le dijo: acompáñame. Y un día de Yom Kippur fueron al cementerio judío y comieron un sándwich de jamón en la tumba de un sabio. Bueno, ese es el acto más herético que se pueda imaginar. Isaac Deutscher se convirtió en un revolucionario, en un comunista, en realidad un acto muy judío al mismo tiempo. Abandonó el camino del hasidismo, el camino de la ortodoxia, y eligió otra forma de entrega, otra lectura. También fue un lector, porque el lector del Talmud, cuando deja de leer el Talmud y pasa a la lectura de la filosofía, lee la filosofía como si siguiese leyendo el Talmud. Es decir, rápidamente encuentra ahí la lógica de la pregunta, la posibilidad de abrir el texto, de multiplicarlo. Entonces ustedes me preguntan, a ver, la identidad judía. Hoy yo me siento muy a disgusto, como muchos de nosotros, con lo que es genéricamente el judío medio de la sociedad argentina. Pero no es solo el judío medio de la sociedad argentina, que va a Hebraica, que va a COA, que va a Maccabi, a distintos clubes. No es solo una extrañeza y una rareza. Hay algo que atraviesa la sociedad argentina que hace que lo viscoso esté metido de cuajo, lo prejuicioso esté metido de cuajo en un sector que, perteneciendo a distintas, yo no sé si llamarlas tradiciones religiosas, porque muchos de ellos no tienen la más pálida idea, porque uno a veces confunde y dice lo judío y lo mezcla con lo religioso, y en realidad es una relación siempre tensa y compleja. En muchos casos van de la mano, pero en muchos otros casos no van de la mano. Seguramente la mayoría de ustedes estableció desde siempre una relación con lo judío sin que necesariamente esa relación pasase por la observancia religiosa. Acá no creo que nadie siga las reglas del kashrut, me imagino. Capaz que hay alguno y bienvenido, ¿no? Bienvenido. Sí, yo tengo algún amigo rabino que sigue estrictamente las reglas del kashrut. Pero el judío laico, una especie medio en extinción y en crisis, el judío laico en verdad siempre jugó como en el medio. Y la identidad tenía que ver con los olores, con la infancia, con los sabores, con la comida, con el gefilte fish, con los vareniques, con lo que cada uno sigue todavía oliendo de su infancia. Pero también, y este es un punto que me parece importante, hace poco, relativamente poco, salió un libro interesante de un tipo que ha trabajado muy intensamente sobre todo las tradiciones filosófico-políticas del judaísmo contemporáneo, que se llama Enzo Traverso, un italiano, que ha escrito un libro fabuloso, que es su tesis de doctorado sobre las corrientes marxistas en el judaísmo ruso, previo a la revolución y después de la revolución, todo el mundo del Yiddish Zeit, ¿no? Y Traverso, en un último libro, porque él le dedicó después libros a analizar a Benjamin, a Buber, a Kafka, a Scholem, a esa generación de judíos de entreguerras, y reivindicó ese lugar del judío diaspórico, del judío crítico, del judío revolucionario. En un último libro habla del giro conservador del mundo judío contemporáneo, que ese lugar donde uno decía lo judío y pensaba en Rosa Luxemburgo, en Freud, en Marx, en la crítica del mundo, donde el judío ocupaba un lugar en los márgenes y al mismo tiempo se metía de cuajo en la disputa de la cultura, en la disputa de la política, en la disputa de su tiempo, no existe más. Esa modernidad no existe más. Ese lugar de fragilidad que al mismo tiempo potenció un modo de intervenir, un modo de escribir, un modo de pensar, incluso también en el interior del sionismo. El sionismo que en sus grandes disputas de finales del 19 y principios del 20 forjó esa tradición, tiene casi nada que ver con lo que hoy queda del sionismo como ideología de Estado
en Israel. Entonces todo esto hace que nos preguntemos profundamente por el sentido de una identidad. Y a mí me parece que en un punto somos privilegiados. Digo, somos entendiendo que muchos de los que estamos acá sentimos siempre esa pertenencia, esos cruces, esa trama que nos ha constituido a lo largo de la vida. Somos privilegiados porque pertenecemos a lo diverso, está en nosotros. No nos tienen que explicar el desgarramiento, no nos tienen que explicar la diferencia. La diferencia nos habita, nos constituye. La diferencia en la lengua, la diferencia en la cultura, la diferencia en términos del concepto de minoría. Entendemos perfectamente y por eso sufrimos que en nombre del nuevo nacionalismo se someta a un pueblo, porque hemos sido un pueblo sometido, porque hemos sido un pueblo errante, porque hemos sido un pueblo explotado, porque hemos sido un pueblo ninguneado, porque hemos sido un pueblo despreciado. Nos produce infinito dolor convertirnos en pueblo de despreciadores, en pueblo de explotadores, en pueblo de guerreros. Entonces todo eso está en nosotros. Por eso no podemos ver la vida de manera lineal. La Argentina ha perdido la metáfora. Hoy en la Argentina estamos en un plano de chatura, en un plano de barbarie, que es terriblemente preocupante. En 6 meses, pero más allá de la cuestión estrictamente económica, que es el fundamento de esta neobarbarie que se está desplazando, hay algo que está contaminando la vida argentina, que es una nueva forma del odio, y dentro de esa forma del odio, la construcción sistemática de una literalidad. Pobre la barbarie, porque en realidad la barbarie es algo mucho más complejo que decirle bárbaro a lo que está pasando hoy en la Argentina. Sería la forma excremental de un proyecto civilizatorio que al expandirse en el mundo y hoy al volver a construir poder en la Argentina, destruye cultura, destruye lengua, destruye diferencia, destruye identidad, destruye relación. Hablaba Rubén sobre la fraternidad, sobre el encuentro, sobre la diferencia, cómo construirla en una sociedad que privilegia el egoísmo, el hiperindividualismo, el sálvese quien pueda. Bueno, eso es el neoliberalismo como construcción fundamental. Tengo una mala noticia, una parte importante de la ideología neoliberal fue construida también por intelectuales judíos, ¿no? Digo, no solamente han sido muchos financistas judíos los constructores del paquete hoy de la financiarización y de los fondos buitres, sino que también una parte interesante es esto, una parte importante de la intelectualidad judío-estadounidense que en los años 30 y 40 venían de la izquierda comunista, trotskista, socialista. A partir de los años 60-70, Daniel Bell y compañía se hicieron neoconservadores, ideólogos del neoconservadurismo. Digo, así como Mussolini venía del ala izquierda e internacionalista del Partido Socialista y cuando estalló la guerra pasó al ala belicista y después rompió con el socialismo y se convirtió en el fundador del fascismo, me parece que también adentro del mundo judío en su diversidad están estos procesos de metamorfosis. Entonces vivimos en un momento donde me parece extraordinario que haya encuentros de esta naturaleza, porque nosotros tenemos que defender lo común. Lo que quieren destruir es lo común. Quieren que la relación, y hoy estoy obsesionado con ese tema, quieren que la relación de la libertad y el individuo sea la única relación posible para pensar la libertad. Solo hay libertad en términos individuales. La única manera de pensar, la ontología que sustenta a la libertad es el individuo. Y eso supone también romper lo común, romper la diferencia. En las lenguas indoeuropeas, el otro día me enteré, la verdad que nunca lo había pensado, la palabra libertad y la palabra amistad tienen la misma raíz. Si esto es así, la amistad no se puede construir sin un otro. No hay una amistad construida conmigo mismo. Yo no soy amigo de mí mismo. Eso es Narciso. El amigo es el otro. El amigo incluso es aquel que puede ser como aquel que pone en cuestión muchas cosas. Es el lugar de los afectos, es el lugar de las confesiones, es el lugar de las pasiones compartidas. Es muchas cosas, pero lo que no es una reproducción o una proyección de mí. Si la libertad se la regalamos
a un liberalismo de época y la definimos solo en relación al individuo, llevan puesto absoluta y completamente la idea de lo común, la idea de lo colectivo, la idea de lo social, la idea de la fraternidad. Para mí, si hay algo como identidad en mis palabras, es que los judíos siempre lo pensé como fraternidad y lo pensé siempre como una aventura de la diferencia de las lenguas y como una revolución imaginaria de la igualdad de los seres humanos. Gracias. ¿Qué hacemos con esto? Siguiendo con esto que realmente es muy fuerte, muy denso, muy difícil de procesar, por lo menos inmediatamente, quien tenga ganas de volver a la pregunta y generar... lo que quieran, gracias, perdón por no haberlo dicho antes. Hagamos 3 minutos, el que quiere le pregunta y... ¿A alguno va a gustar comer algo en particular? Nos preguntan desde la cazuela para hacer la gestión. Aparte de café, hay empanadas muy ricas que te he sabido probar. Los chicos van por ahí. Quería redondear, porque vos te fuiste mucho, Ricardo, por el tema de la identidad judía. Y a mí me da la sensación de que la identidad judía en Argentina corrió la misma suerte que la identidad argentina. Sí. Es decir, nos perdimos como sociedad en lo mismo que se perdieron los judíos. Sí, es decir, claro. no hay una diferencia, ni tiene que ver con los judíos, tiene que ver con lo que nos pasó como sociedad en la Argentina. Eso es lo que quería... Sí, creo que lo dije en un momento, ¿eh? Sí, Lo dije en un momento. Pero sí, estoy de acuerdo, sí. Unos cuantos y después, sí. tanto Rubén como... Esto de representación e identidad, ¿no? Tanto representación e identidad, que viene tan mal en la política, sea de los judíos o sea del país. Sí, claro. Porque la representación pierde la identidad por la que los ciudadanos, o en este caso los judíos cuando votan, no están representados. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? ¿Y qué pasa con esto y la democracia? Porque sería Muy buena. ¿Alguien más? Sí. Sí, a los dos o... Y después Dardo. Sí, después. Dale. Por supuesto que me pareció muy interesante lo que plantearon y hubo aportes lindísimos, pero pregunto, en esto de las identidades, ¿cómo ustedes se incorporan? Porque yo lo siento mucho más el tema con todo lo que ustedes plantearon, acerca de las identidades y la identificación de aquello que me pertenece, más como una cuestión de clase. Y Marx habló de esto. Marx dijo el judaísmo y la cuestión de clases, que después la va a tomar como pueblo clase el judaísmo, ¿no? Y que después lo va a tomar Abraham León, este trotskista que muere en un campo de concentración, diciendo: yo soy judío, soy revolucionario, soy trotskista y me matan por ser revolucionario más que por ser judío, digamos, o por ser judío y revolucionario. No, digamos, más o menos. Bueno, no, digamos, ok, por judío y revolucionario. Ok, entonces, porque... Ya terminé, perdón. Entonces pregunto, si la identificación no tiene más que ver con un sector de clase, por eso no coincido tanto con vos, porque la colectividad judía institucionalizada, aún en momentos brillantes de la Argentina, también fue bastante reaccionarista. Ya está. Dardo, y cerramos y después volvemos. Dardo. Yo quiero volver a hacer una pregunta en relación a un concepto de Drick que mostró cierta extrañeza porque nosotros recorrimos un camino semejante, tomando a los profetas como en el catolicismo que llegaron a la teología de la liberación. La pregunta es si los judíos, por condiciones específicas que había en Europa oriental, que era distinto que lo de América Latina en su momento, no saltaron esa etapa y pasaron directamente a incorporarse a la lucha revolucionaria
que había en ese momento y que esa tradición es la que después se transportó acá y de la que de alguna manera todos los que estamos acá de alguna manera nos sentimos representados por esas tradiciones que vienen de la primera inmigración hasta ahora. Eso. Podemos ahora explicarlo y moverlo. A ver, fueron varias cosas, ¿no? Primero, el tema del... a ver, no hay una identidad. La identidad está... a ver, la identidad, que es un proceso de identificación, está conformado por múltiples procesos de identificación. A ver, los que estamos acá somos, vamos a partir de arriba hacia abajo, somos argentinos, algunos judíos, otros cristianos. Algunos pertenecemos a una, yo creo que casi todos aquí pertenecemos a una especie de clase media o algo parecido, pero podría haber también sectores, clase obrera, podría haber también desocupados, podría haber otro tipo de clases y además podemos pensar también, aquí hay filósofos, hay sociólogos, hay artistas, ¿no es cierto? Hay trabajadores, hay poetas, etc. O sea, cada uno de estos nombres que yo dije es un proceso de identificación. O sea, no hay una identidad, hay un proceso de identificación que está conformado por múltiples procesos de identificaciones, ¿no? Entonces, y la conformación del sujeto argentino también es un proceso múltiple de identificaciones, que además tiene que ver con toda una historia. Es decir, ¿por qué? Porque los sujetos no son sustancias. No hay, por eso yo dije, nosotros utilizamos sustantivos. Ya dice, Hegel dice, hay el problema del entendimiento y el problema de la razón. El problema del entendimiento es yo no puedo captar la realidad completamente dinámica, completamente dialéctica, contradictoria, que continuamente se transforma. Cada uno de nosotros es distinto del que entró acá. Cada uno de nosotros ya somos distintos. Y perdónenme mucho que se van a enojar un poquito, ya somos más viejos. Desde que entramos, o más viejas también, ojo, no solamente viejos, ¿no es cierto? Pero de eso no nos damos cuenta inmediatamente, no tenemos posibilidad de captarlo acá inmediatamente. Por eso tenemos necesidad de paralizar esto, de fijarlo, y eso hace el entendimiento. Lo fija, entonces decimos somos esto. Pero en realidad después con la razón tenemos que volver a entender que eso ha estado en movimiento continuo. Y estamos continuamente en movimiento con múltiples identidades. El problema es que estas múltiples identidades a su vez enfocan en determinada identidad. Aquí se habló de la identidad clasista, claro. Ese es un momento denso realmente de la conformación de la identidad. Pero no es que ya porque uno se identificó como obrero o como clase media, ahí terminó su... No, eso es una especie de abstracción también, si yo la tomo así, ¿no es cierto? Ahí hay una densidad, digamos así, donde confluyen distintos tipos de identidades. Que a su vez esto tiene que ver con lo que decía el tema de la democracia. El tema de la democracia precisamente es el tema de cómo nos construimos como sujeto colectivo. Es decir, si nos construimos como sujeto colectivo realmente en este proceso del mutuo reconocimiento, que significa a su vez mutuas diferenciaciones, ¿no es cierto? O si directamente nos resignamos, ¿no es cierto?, a ser una especie de objeto, ¿no es cierto?, que es manipulado. Entonces, la democracia es construirnos como sujeto colectivo, es decir, como sujeto... Y la manera de construirnos como sujeto colectivo es con el mutuo reconocimiento, lo que significa, por lo tanto, con el socialismo, en último término, digamos, como horizonte, o la asamblea, para poner una cosa muy concreta, ¿no? Es decir, ¿la asamblea qué es? La asamblea es ahí donde nosotros, como sujetos, realmente nos construimos, discutiendo, dialectizando, etcétera, construyendo juntos, proyectando juntos, etc. Y ahí construimos entonces sujeto colectivo y el sujeto también individual. El problema de la democracia,
burguesa, formal en la que estamos, que caemos en una tremenda trampa como en este momento, en que hemos hecho una elección, cada cual individualmente hizo la elección, y finalmente tenemos un proceso donde no hay democracia. No hay democracia. Digamos, tenemos autoridades que han sido elegidas, pero eso es una cosa. Otra cosa es la práctica. En la práctica lo que hay es una especie de invasión realmente, una especie de tanques de guerra que se han venido encima, ¿no es cierto? Y que nos tratan directamente como objeto, nos objetualizan. De ahí la necesidad de encontrarnos. Por eso yo decía, es el momento donde más que nunca no tenemos que aislarnos, donde más que nunca tenemos que encontrarnos, debatir, proyectar juntos, también levantarnos juntos cuando estamos decaídos, porque nos van a agarrar, seguro ya nos han agarrado momentos de grandes angustias, momentos de... En la construcción del sujeto que nosotros hacemos, en toda construcción del sujeto, naturalmente, siempre hay un momento de la memoria y un momento del proyecto. O sea, a ver, el sujeto no es una sustancia, no es un objeto, sino que es un proceso de construcción, es algo que se construye. Entonces, ahora, si nosotros lo dejamos simplemente así, eso se diluye. ¿Por qué no se diluye el sujeto en su proceso de construcción? Porque continuamente con la memoria vuelve a sus raíces. Por eso yo me refiero a los textos en nuestra cultura. Vuelve a sus raíces y desde sus raíces se proyecta. El sujeto continuamente hace ese recorrido y continuamente hace ese relato. Nosotros nos relatamos continuamente y eso es nuestra identidad. O sea, no es que puede no haber relato. No. Es el relatarnos, eso nos constituye como sujeto. Cada uno de ustedes está haciendo su relato en este momento. Cada uno de ustedes se está volviendo a su infancia y se está proyectando. Y cuando no lo podemos hacer más, desaparece el sujeto. ¿Ves? Desaparece el sujeto. Si se pierde la memoria, ¿ves? Desaparece el sujeto. A ver, tendrá todo el derecho del sujeto, pero no puede ponerse como sujeto. Para ponerse como sujeto tiene que hacer ese recorrido. En ese recorrido es donde yo encuentro en nuestras culturas, estamos hablando, a ver, una cultura cristiana, digamos, una cultura judía, hay determinados textos que son fundantes. La Biblia es un texto fundante. Bueno, ahí en la Biblia yo encuentro proyectos contradictorios, totalmente contradictorios, pero encuentro conceptos de Dios totalmente contradictorios que se dan de patadas entre sí. A ver, el Dios en que cree David no es de ninguna manera el Dios en que cree Oseas o en el que cree Amós. Se dan de patadas. No tiene nada que ver, al contrario, son totalmente contradictorios. Si ustedes quieren, son contradicciones de clase, si bien ahí estamos hablando de estamentos y no propiamente de clase. Pero son ese tipo de contradicciones, ¿no es cierto? Entonces, ahora como yo en mi proceso de construcción, yo también voy variando, porque aparte se me van aclarando muchas cosas, otras se me oscurecen. Muchos venimos de una derecha, pero no porque teníamos intereses en la derecha, sino porque hemos tenido una determinada cultura, nos hemos formado ahí, ¿no es cierto? Y a su vez hemos tenido estos textos fundantes con una lectura que hacíamos desde la formación que teníamos. Naturalmente que hemos ido avanzando en esto contradictoriamente, pero siempre han estado esos textos, porque siempre volvemos atrás. A ver, yo no me puedo pensar a mí mismo sin pensar mi propia historia, yo me la relato continuamente. Y en esta historia me encuentro siempre con la Biblia, y me encuentro siempre con esos inicios. Entonces, ahora bien, como yo sé que lo que yo hago lo hacen millones de seres, digamos, yo digo, es muy importante ver cómo hacemos esa lectura y cómo podemos aportar ayudar a que otros hagan esa lectura. A eso me refería yo. Es tan importante para mí descubrir, por ejemplo, descubrir estos proyectos en la Biblia y sentirme identificado. A ver, yo me siento muy identificado con Amós, con Oseas, no tanto con Isaías, ¿no es cierto? A ver,
¿Pero por qué? Porque estoy leyendo en qué proyecto realmente estaba Isaías. Si estaba con el proyecto de la monarquía, aunque criticaba absolutamente todas las injusticias, y tal vez estaba más cerca del kirchnerismo que Oseas, por ejemplo, ¿no es cierto? O que Amor, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, de cualquier manera, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante para, siento yo, en nuestra cultura, en la construcción del sujeto que nosotros hacemos, también poder leer esos textos, ¿no es cierto?, de tal manera que nos sirvan a nosotros en nuestra construcción y que podamos ayudar a otros también, digamos, en este proceso de la construcción del sujeto. A eso era a lo que yo me refería, sin negar de ninguna manera, naturalmente, grandes pensadores judíos que realmente han aportado, y bueno, los que han aportado a la izquierda son muchísimos, naturalmente, pero yo le hacía el reclamo más, a ver, lo que quería decir a un Trotsky y compañía, ¿no es cierto?, que da la impresión, de que para ser revolucionario hay que ser ateo. Y entonces el judío tiene que ser ateo. Y yo he tenido compañeros cristianos que se han esforzado enormemente para ser ateos, porque si no, no podían ser revolucionarios. Lo cual es una tremenda barbaridad, ¿no es cierto?, que va en contra de la propia construcción del sujeto, ¿no es cierto? A eso me refería. Entonces no se trata, por lo tanto, de si se es creyente o no se es creyente, sino cómo incorporamos toda nuestra cultura, ¿no es cierto?, en la construcción del sujeto. A eso era a lo que yo me refería. Sí, estaba pensando. A ver, distintas cosas. Yo creo que, obviamente, estoy muy de acuerdo con lo que estaba planteando recién Rubén. Creo que hoy estamos enfrentados a un fenómeno que, si bien no es nuevo, hoy adquirió para nosotros una fisonomía mucho más clara. Esta es la primera vez, al menos en nuestro país, y al menos desde que se produjo la salida de la dictadura, pero incluso podríamos retroceder en el tiempo, que una derecha estrictamente neoliberal, como ustedes quieran llamarla, logra llegar al gobierno sin tener que parasitar algún partido o movimiento popular o sin tener que utilizar el recurso del golpe de Estado. Esto es un dato nuevo que nos plantea un debate en relación también a la idea de representación, a la idea de democracia. Lo que ha quedado claro es que el giro no es solamente un problema argentino, ¿no? El giro mundial, que uno podría situarlo por cierta tendencia a fecharlo con el derrumbe de la Unión Soviética, la caída del bloque socialista, independientemente de las miserias, la crisis, la descomposición, etcétera, etcétera, que uno ya podía descubrir desde hacía mucho tiempo en la propia estructura del bloque socialista. El derrumbe del bloque socialista produjo varias cosas. Por un lado, la expansión sin límites de un nuevo modo de ser del capitalismo que logró darle hegemonía a lo que podríamos llamar su dimensión neoliberal. Al mismo tiempo, se metió adentro y hizo estallar esa mediación entre el bloque socialista y el capitalismo más duro, representado por Estados Unidos, que era la socialdemocracia europea. La socialdemocracia europea, con toda su construcción del estado de bienestar, quedó desarmada a partir sobre todo de los años 80 y se terminó convirtiendo en socia de las transformaciones neoliberales de sus propias sociedades. Eso también le pasó en gran medida al progresismo argentino. Eso significó también que en el caso de nuestros países que atravesaron las dictaduras, el terrorismo de Estado, el comienzo en la Argentina del giro estructural se da con Martínez de Oz,
pero también ese giro es contemporáneo de una profunda crisis de las grandes tradiciones emancipatorias, de las grandes tradiciones de izquierda y también de las tradiciones nacional populares, que no terminaron el siglo XX intocadas, virginales, victoriosas, sino que se enfrentaron a su propia crisis, a su propia noche, a sus propios problemas. El neoliberalismo fue desplegándose bajo la forma también de la sociedad del espectáculo, bajo la nueva y exponencial construcción de los grandes medios de comunicación, se convirtió en una cultura, se convirtió en una máquina de producción de nuevas formas de subjetivación, se convirtió básicamente en una trama de producción de sentido que llama una democracia fósil. La fosiliza, la deja solamente transformada en un conglomerado de formas que tienden a legitimar una estructura de poder. Entonces, por supuesto que esas formas no son cualquier cosa, porque también por esas formas hemos luchado, por esas formas una parte significativa de la memoria popular ha puesto mártires también, por lo tanto no es despreciable la forma democrática. Hemos aprendido, sobre todo quienes venimos de la izquierda, que la idea de democracia burguesa solamente como una idea de democracia de clase, como pura ideología, como pura dominación, como pura forma, si bien tiene una parte fundamental de verdad, no logra dar cuenta de lo que ha generado también en la vida de las sociedades la disputa por esas libertades. Les doy un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. La única revolución de esclavos triunfantes en la historia fue la rebelión de los negros esclavos haitianos. Entre 1791 y 1804-5, cuando definieron su constitución y su independencia, los negros haitianos le demostraron, incluso a los jacobinos franceses, que los únicos universalistas en el sentido de una idea de igualdad eran ellos, pero que nacieron a la lucha, a la conciencia de una lucha, cuando apropiándose de lo que se había generado también en el interior de la Revolución Francesa, le dieron una nueva significación al concepto de libertad, de igualdad, de fraternidad. Lo unieron con sus rebeliones que venían de hacía mucho tiempo, porque no fue la única rebelión. La invisibilización de las rebeliones de los esclavos es un clásico de las clases dominantes. Pero los negros haitianos hicieron algo extraordinario y notable. Se apropiaron de parte de la tradición ilustrada, pero la radicalizaron. E incluso uno de los artículos de la Constitución, si no me equivoco es el 14, dice algo notable, dice, primero define a Haití como República Negra de Haití, y después dice, a partir de ahora, todos somos negros. Extraordinario gesto, es un gesto extraordinario. Por supuesto que después sabemos lo que pasó con Haití. Haití ha sido la nación más lastimada, más explotada. La revancha, el revanchismo de los blancos fue fundamental, porque otra cosa que desconocemos. Sin la riqueza de Haití, gran parte de la acumulación del capital en el siglo XVIII no hubiera sido posible. Era la joya de Francia Haití. Y convertimos a Haití en tierra de nadie, en tierra de nada. El famoso vudú, del cual desconocemos todos, salvo lo que vemos en las películas de Hollywood, que pinchan muñequitos, que son salvajes, medio bárbaros. Es una extraordinaria tradición sincrética, traída sobre todo del oriente de África, donde se mezcló cristianismo, islamismo, animismo, y una construcción de aquellos que están absolutamente sometidos. ¿Qué quiero decir con esto? No es que quiero hablar de Haití, que deberíamos hablar de Haití. Quiero decir que la capacidad de apropiarse de lo que supuestamente está vacío es parte también de las grandes tradiciones populares. Nosotros no podemos abandonar lo que yo llamaría la dimensión formal. Bajo la forma de terrorismo de Estado, descubrimos, con el dolor del cuerpo, que la forma también hace al contenido, que no hay una escisión entre forma y contenido, pero lo que sí produce el capitalismo neoliberal es un vaciamiento de aquello que, siendo pura forma, solo sirve para legitimar la dominación. Y ahí tenemos un problema. Por eso la reivindicación que hace Rubén también de la democracia participativa,
de lo asambleario, de lo colectivo, lo que yo señalé respecto a lo común. Porque esa democracia despellejada, esa democracia fósil, esa democracia sin intensidades, es la que emerge de la idea de que libertad e individuo son el centro de toda representación social. Un voto, un hombre, ciudadano, consumidor. O sea, esta unión entre el ciudadano y la idea del consumo, que es a su vez la idea de propiedad, hace que una persona, cuando no le dejan comprar dólares, aunque nunca pueda comprar un dólar, sienta que están limitando el fundamento de su propia vida, que es su libertad. Y ahí se construye sentido común, se construye lengua, se construye una manera de ver el mundo. El neoliberalismo es una cultura, es una profunda contrarrevolución cultural que se ha metido muy adentro de la vida de las sociedades y trabaja también no solo la reflexión, no trabaja en el plano de la conciencia solamente, trabaja en el plano de los afectos, trabaja en el plano de los sentimientos, de la trama de lo que algún psicoanalista llamaría la estructura del goce. Es una liberación imaginaria de la orden de gozar sin límites. Porque el capitalismo es el goce sin límites y por eso es la destrucción sin límites también. Entonces ahí tenemos un problema, pero siempre supimos que teníamos este problema. Porque el problema del socialismo fue que en algún punto perdió de vista que esta dimensión de la libertad, que no es solamente vinculable a la propiedad, al cuerpo y a uno mismo, pero que existe como gesto también que constituye la relación de uno con los demás, no puede ser hoy desplazada afuera de la disputa por la igualdad. El enorme esfuerzo que hay que hacer es estructurar una combinación entre igualdad y libertad. Eso por un lado. A ver, es un texto muy complejo, muy equívoco, daría para dedicarle mucho tiempo, un seminario entero, y hay bibliotecas sobre ese texto, que es la cuestión judía de Marx, ¿no? Muy complejo. Hay que analizarlo en el interior del pensamiento ilustrado, hay que analizarlo en el interior de una serie de fenómenos culturales, económicos, políticos, para ver qué está diciendo Marx ahí y qué tipo de judeidad está construyendo como esencia, aquella de la judeidad del dinero, ¿no? Y la discusión de Marx respecto, sobre todo, a la cuestión de los derechos civiles, la problemática de la igualdad en relación a la libertad. Es un texto muy complejo para leer los judíos exclusivamente desde ese texto de Marx. Creo que es un texto importante que hay que utilizar para reflexionar un cierto lugar en el imaginario de Occidente del judío. Pero es un mito que hay que despejar ahora mismo, que los judíos solo han sido de clase media. No es cierto. Una parte fundamental de los judíos de Europa Oriental eran un sector, pero absolutamente significativo, del mundo obrero ruso. Toda la historia, y acá también, por supuesto, toda la historia del Bund, que era el ala judía de la socialdemocracia rusa, es la historia de parte del movimiento obrero. Y acá también, por supuesto, que por distintas características que tienen que ver con especializaciones en el interior de la economía mundo y particularmente de lo que son las formaciones profesionales, de lo que tiene que ver con ciertas lógicas, ha habido un sector que es minoritario dentro incluso de la comunidad argentino-judía, que son los grandes industriales, los grandes banqueros. Está el mito porque los Rothschild ocuparon un lugar clave en la estructura de la banca europea. Parecería ser que el capitalismo lo fundaron los judíos, y no es así. No lo es en la Argentina, no lo es en Estados Unidos. Por más que tengan un papel significativo, un sector de la clase burguesa judía, e incluso en ese espacio de la derecha estadounidense. Hay un espacio rabioso de la derecha estadounidense que tiene un lugar bien marcado de estos judíos hiperricos, el famoso lobby pro-israelí, vinculado a la industria armamentística, vinculado a los fondos buitres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay una construcción imaginaria del judío como el burgués. Y ahí hay que mirarlo con mucho cuidado. Sí, ha habido una relación muy intensa,
muy profunda con el mundo de las profesiones liberales, con el mundo de la cultura, con el mundo de la cultura. Es inimaginable la cultura de la Mitteleuropa desde 1850 a 1933 sin ese mundo judío. Gran parte también de la cultura argentina, de la cultura porteña, sería muy difícil sin la importancia de la cultura judía insertada profundamente en el mundo del teatro, en el mundo de la literatura, en el mundo de las ciencias sociales y humanas. Inimaginable. Y yo decía, y por eso no me gustan las estadísticas, ni creo que deban ser justificadoras de nada en ese plano, pero que cuando decía, en el mejor de los momentos demográficos de la relación de la población de origen judío con la población general de la Argentina, no se llegó al 1%, pero más o menos el 1%, ¿no? Para poner, algunos dicen que el momento más alto de los judíos de los argentinos de origen judío llegó alrededor de 400.000, pero yo creo que en general la cifra fue entre 200 y 300.000, que es difícil de catalogar por la asimilación y demás. Lo cierto es que ahora, dentro del mundo de la comunidad judía, debe haber alrededor de 150.000, 200.000 como mucho. Pero, cuando uno toma la demografía argentina de la década del 70, la cantidad de desaparecidos de origen judío es 10-1 en relación a la proporción de los judíos en la población del país. Eso marca una relación muy intensa con las ideas de izquierda, con las ideas, de ahí había militantes del PRT, de montoneros, de, qué sé yo, del Partido Obrero, del Partido Comunista, del socialismo, de distintas opciones, por supuesto, intelectuales, gente que venía del campo, por ejemplo, del psicoanálisis. Es decir, eso también es un dato interesante para dar cuenta de ese dato. No hay una relación proporcional con, por ejemplo, el mundo obrero, porque se fue dando un proceso de construcción de clase media judía, que fue muchísimo mayor que los que quedaron dentro del mundo obrero, porque incluso aquellos que estuvieron dentro del mundo obrero fueron avanzando, sobre todo sus hijos, hacia un proceso de movilidad social ascendente que por ciertas características en las familias judías concluía en el hijo profesional, el hijo empresario de una pyme, etcétera, etcétera. Esto también hay que leerlo porque es parte también de la complejidad del proceso de construcción de la sociedad argentina. El hecho, la dirigencia comunitaria. En realidad la dirigencia comunitaria siempre ha sido, sobre todo la DAIA, ¿no? Ahí habría que diferenciar la DAIA de la AMIA. No ha sido exactamente lo mismo. La DAIA es una representación absolutamente absurda. Es una representación que en realidad no se elige por voto directo, sino por la sociedad de los clubes, etcétera, que son parte de la comunidad y que por lo tanto votan. Es una representación política absolutamente anacrónica como representación política, que se parece más a una estructura del Judenrat que a una lógica de una representación en el mundo democrático. Los dirigentes en general que han estado en la presidencia de la DAIA o a niveles dirigenciales provienen casi todos del núcleo más rico de la comunidad judía, no representan y nunca han representado a lo que yo llamaría genéricamente el progresismo judío, jamás lo han hecho. El problema es que los judíos progresistas de izquierda, etcétera, etcétera, se fueron de las instituciones. Este es el problema que tienen espacios como este. Para disputar la representación hay que estar dentro de las instituciones. Como uno no quiere estar dentro de esas instituciones, nuestra representación es de otro orden. Construimos cosas diferentes, porque uno no va a hacerse socio de un club para disputar un lugar en la AMIA o se va a ir a una sinagoga. No lo va a hacer. Y sin embargo, la idea de comunidad, la idea de colectividad en el interior de una comunidad supone ese tipo de pertenencias, salvo raras excepciones como lo fue el ICUF a lo largo del tiempo, con su estructura, a su vez vinculada a lo que fue siempre la capacidad del Partido Comunista de generar instancias que, naciendo de su propia concepción organizativa, atendían
ciertos registros de entidades sociales, culturales, etcétera, etcétera. Eso ya no existe más como tal. Ya no existe más como tal. Entonces, por supuesto que la dirección de la DAIA es una dirección que expresa perfectamente lo que es el macrismo a nivel de gobierno. O sea, esto es así. Yo no creo que haya más judíos de derecha que... Es difícil la definición, ahí hay una diferencia que es un tema, ¿no? Si uno dice, vos te definís como cristiano, en la definición como cristiano, de algún modo viene incorporada la dimensión, estoy hablando en general, de lo religioso, quiero decir, de un vínculo con una tradición que implica también la presencia de la revelación. En lo judío puede estar o no estar eso. Entonces, eso también plantea problemas. Cuando los judíos que salieron del mundo religioso, yo daba el ejemplo de Isaac Deutscher, pero está lleno de, sobre todo a finales del XIX, en las primeras décadas del siglo pasado, que salieron de familias de hogares religiosos y que fueron hacia el mundo laico, hacia el mundo secular, lo hicieron también como una forma de incorporarse a una lucha que ellos veían como más universal. Y la manera de incorporarse a esa perspectiva más universal era haciendo la crítica también de la religiosidad de la cual eran parte, que a su vez en muchos casos era una religiosidad que estaba articulada bajo una observancia que estaba distanciada radicalmente de los fenómenos de secularización de la modernidad. Cuando se produce el exterminio de los judíos en Europa, lo que se destruye para siempre es la cultura yiddish. Y la cultura yiddish es una cultura de los pueblos y es una cultura básicamente de ese mundo donde la religiosidad, donde cualquiera que haya leído un poco de literatura de la tradición yiddishista, sabe que sin la yeshivá, sin la casa de estudios, sin el debate talmúdico, sin la corrosión también de las ideas de Dios, sin discutir a Dios, sin insultarlo a Dios incluso, no había cultura judía. Esa cultura fue irreversiblemente destruida. Es una paradoja de la época que los únicos que conservan realmente el yiddish son las comunidades ultraortodoxas, tanto en Israel como en el resto del mundo. ¿Por qué conservan el yiddish? Porque son una copia exacta de los espacios en los que ellos se movían, ¿no? Su rebe, ustedes saben que el mundo hasídico estaba fragmentado en 1000 comunidades diferentes. Cada una de las comunidades que se referencian en una antigua comunidad de la Bucovina, de Lituania, de la Galicia, de Ucrania, no solamente que sigue vistiéndose las ropas que se vestían en el siglo XVIII y en el siglo XIX, sino que diferencian claramente la lengua del texto, que es el hebreo, de la lengua de los padres, que es el yiddish. Pero ahí hay un problema, porque el yiddish de nuestros abuelos es un yiddish atravesado por la vida secular también. Ese yiddish tenía una potencia que el yiddish de la ultraortodoxia, ascética, puritana, seca, despoja. Ya no hay literatura en yiddish en ese mundo ultra religioso. No la puede haber como la hubo también incluso en la Argentina, que hubo un gran teatro. Después del teatro en Nueva York, el principal teatro en yiddish del mundo era en la Argentina. Las imprentas, las editoriales, bueno, toda esa es la complejidad de los judíos en la Argentina. Por eso cuando uno dice, y yo digo, eso es una discusión. Yo no estoy tan seguro yo no puedo separar, es como un desgarramiento, ¿no? Es como un desgarramiento. Lo judío de lo argentino, dejaría que el lenguaje, como me vaya saliendo, me haga decir un día judío argentino, otro día argentino judío. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque hay días que lo judío es como que sale de una manera muy poderosa frente a algo. En mi propia escritura, en las cosas que he escrito, le he dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre lo judío en su diversidad. Y estos últimos años he puesto mi cuerpo y muchas otras cosas más, como muchos de ustedes, para defender otro proyecto de país, de la misma manera que lo hicimos con nuestros amigos, nuestros hermanos, los que ya no están en los años 70. Entonces, ¿cómo separar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo jerarquizar incluso? ¿Cómo jerarquizar?
¿Cómo jerarquizar el hecho de que en mi cuerpo está la memoria también del exterminio y en mi cuerpo está la memoria del terrorismo de Estado? Yo no lo puedo jerarquizar. Está ahí porque tiene que ver con mi lengua, con mi historia, con mi memoria, con todo. Entonces yo no lo jerarquizaría, diría, es una trama identitaria en movimiento que tiene una relación profunda con la memoria, porque si hay una historia y una tradición que al menos hasta no hace mucho tiempo no podía vivirse sino como forma de vínculo permanente con la memoria bajo la perspectiva de la actualización, que toda memoria es actualización, no es simplemente un viaje al museo del pasado, sino que es actualización. Entonces yo no puedo separar y decir, no, porque nací en la Argentina. Por supuesto que la Argentina y América Latina es una parte indisociable de mi vida, indisociable. Pero también tengo en mi memoria familiar múltiples caminos, caminos que en realidad cuando miro recorren el mundo. Incluye familia en Israel también, incluye familia de izquierda pacifista y familia de derecha en Israel, incluye todo, incluye un dolor inmenso por Israel. Yo nunca fui sionista, pero siempre, y ahí hay algo que no es menor, se le exigió a Israel que sea la nación virtuosa entre las naciones del mundo. Y se le exigió una moral que no se le exigió al resto de las naciones. Es un problema, no deja de ser un problema, por el lugar que el judío ocupó en el imaginario y en la materialización de la violencia que Occidente ejerció sobre el cuerpo judío, de la misma manera que ejerció violencia sobre el cuerpo de los pueblos originarios, que ejerció violencia sobre los negros del África. O sea, esto también hay que plantearlo. Nosotros tenemos en nuestra sangre la memoria de la opresión. Entonces, y los recuerdos después, cada uno es un amasijo de recuerdos. Entonces, en ese amasijo de recuerdos no hay jerarquías. Yo la verdad que no siento jerarquía, porque vengo de una tradición internacionalista también. Porque es como si fuera, creo que Borges habla, ¿no? Que la literatura es como un amasijo de memorias, ¿no? Parte de mi memoria es el internacionalismo también. Parte de mi memoria es que alguien dé la vida a miles de kilómetros de su lugar de nacimiento en nombre de la igualdad. Y parte de mi memoria es que, como decía el otro día García Linera, que vayamos a una nación latinoamericana. Entonces, ahí digo, pongo en discusión y al mismo tiempo lo argentino está total y absolutamente atravesando mi vida, mi sensibilidad, como la de todos nosotros, pero sin ninguna duda, hoy, ayer y seguramente mañana. Entonces ahí es donde a mí la palabra nacionalismo es una palabra con la que nunca me he llevado del todo bien. Me costó asumir la palabra nacional. ¿Por qué me costó asumir la palabra nacional? Porque dentro de muchas herencias está la Guerra Civil Española también, ¿no? Y en la herencia de la Guerra Civil Española, el bando nacional eran los fachos. Entonces la palabra nacional había que resignificarla. La resignificamos, porque también es fundamental resignificar las palabras y sacárselas a ellos y ponerlas del lado que deben estar esas palabras. Todo eso me parece que es muy bueno que lo discutamos, pero ¿saben una cosa? La tragedia que estamos viviendo es que cada vez se puede discutir menos esto, porque hay una máquina de capturar palabras, frases, que es una máquina fascista que hoy está generando un sentido común que directamente es rastrero en su conformación. Una obligación nuestra es dar esa disputa en todos lados. El otro día escuchaba, no sé si tuve la oportunidad de escucharla, a una vicedirectora en Quequén, un discurso extraordinario. Hay que tener cojones o varios para, en medio de eso, decir lo que dijo esa mujer. Bueno, hoy más que nunca, ovarios y cojones, porque vienen por todo. Muchísimas gracias.
México? ¿Cómo? ¿Seguís viviendo en México? No, yo vengo acá de... Ella vive en México. Silvina Rabinovich. ¿Silvana?